Vamos a mirar construcción de una tabla de frecuencias para datos sin agrupar. En este video se va a hacer un resumen de todo el proceso que se debe llevar a cabo para construir una tabla de frecuencias para datos sin agrupar. Vamos a llenar otra columna y aquí se utiliza la frecuencia relativa. Hay una diferencia entre la palabra relativa y la palabra absoluta. O sea, relativa quiere decir en relación a, y absoluta pues quiere decir que su valor no depende de nadie. Entonces relativo quiere decir frecuencia en relación a. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Una cosa es decir que 4 personas respondieron que tenían 0 hermanos, y otra cosa es decir que 4 personas de un grupo de 20 contestaron que tenían 0 hermanos. La frecuencia relativa da más información que la simplemente llamada frecuencia, o también conocida como frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque la de acá se limita solamente a decir cuántas veces se repite el dato. Aquí 4 veces se repite el dato. En cambio acá nos dice cuántas veces se repite el dato y cuántos datos en total hay. O sea, 4 veces se repite un dato de un total de 20 datos. Si acá esto significa que 4 personas respondieron que no tenían hermanos, o sea que eran hijos únicos, este 4 sobre 20 significa que 4 personas de un total de 20 encuestados han respondido que tienen 0 hermanos, que son hijos únicos. La frecuencia relativa es mucho mejor que la frecuencia simplemente llamada frecuencia o frecuencia absoluta, porque me da más información. Lo principal de esta tabla de frecuencias es tener en cuenta que hay 2 tipos de frecuencia, claramente diferentes, que serían la frecuencia simplemente llamada frecuencia y la frecuencia relativa. F minúscula va a representar a la frecuencia, simplemente se llama frecuencia. Pero cuando digamos frecuencia se va a sobreentender que estamos hablando de la frecuencia absoluta. Por eso aquí coloqué entre paréntesis la palabra absoluta, porque la palabra absoluta si quiere se pronuncia y si quiere no, es opcional. Si yo digo frecuencia se sobreentiende que es frecuencia absoluta. Y si yo digo frecuencia absoluta pues estoy hablando de una manera más clara, porque estoy diciendo que me estoy refiriendo a la frecuencia absoluta. Pero en matemáticas muchas veces se trabaja un lenguaje así, hay muchas cosas que se sobreentienden. Por ejemplo, si yo escribo raíz cúbica, pues yo sé que raíz cúbica puede ser 3. Pero si yo escribo raíz cuadrada, tendría que escribir un 2 allí, y estaría bien. Pero si no le escribo nada, se sobreentiende que es raíz cuadrada. También aquí en estadística ocurre eso. Si yo no digo que es frecuencia absoluta, se sobreentiende que es la frecuencia absoluta. O sea, si solamente digo frecuencia, se sobreentiende que es la frecuencia absoluta. En cambio, para la frecuencia relativa, sí debo decir frecuencia relativa. Porque si solamente digo frecuencia, se sobreentiende que estoy hablando de la frecuencia absoluta. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Pues que esta de acá, la frecuencia o frecuencia absoluta, me indica el número de veces que se repite un dato. Aquí digamos 8 veces se repite el dato. ¿Qué significa ese 8? Que 8 personas contestaron que tenían un hermano. Este 8 sobre 20 en la frecuencia relativa, ¿qué significa? Significa que 8 personas de un total de 20 encuestados respondieron que tenían un hermano. Es mejor la frecuencia relativa que la frecuencia o frecuencia absoluta. Y es mejor esta, porque esta nos da una información más completa. A mí que me digan 5 personas contestaron que tenían cada una de a 2 hermanos. Me ayuda esa información, pero no es suficiente. En cambio, si a mí me dicen 5 personas de un total de 20 encuestados dijeron que tenían de a 2 hermanos cada uno, ya es una información más completa, porque me están diciendo cuántas personas respondieron o dijeron este dato en base a cuántos fueron encuestados, en base a un total. O sea, esta información es más completa. Por esto se llama frecuencia relativa, porque es en relación a el total de datos. En cambio, esta solamente se llama frecuencia o frecuencia absoluta, que es decir, simplemente la frecuencia del número de veces que se repite el dato sin relación al número total de datos. Ahora, de cada una hay algo que se llama acumulada. Hay frecuencia y frecuencia acumulada, o frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Y hay frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Acumulada significa que se va sumando, se va acumulando. Y por eso su símbolo ya es con mayúscula. Todos los símbolos mayúsculas significa que es acumulada, que va sumando. En cambio,
con minúsculas significaría sin acumular, o sea, simplemente la frecuencia. Entonces, por ejemplo, esta sería la frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta acumulada, y esta es la frecuencia o la frecuencia absoluta. Y esta sería aquí la frecuencia relativa, y esta de acá sería la frecuencia relativa pero acumulada. Si yo digo H es frecuencia relativa, si yo digo F es frecuencia o frecuencia absoluta, cualquiera de las dos formas está bien dicho. Si yo uso mayúscula es acumulada, y si yo uso minúscula pues es no acumulada, o simplemente no se nombra la palabra acumulada. Entonces, por ejemplo, esta H sub 2 minúscula, ¿qué significa? Sería la frecuencia, porque es H, relativa, frecuencia relativa porque es H. Y el segundo dato, ¿qué sería F sub 4 mayúscula? La frecuencia, simplemente frecuencia, o frecuencia absoluta. Como está con mayúscula sería acumulada. Y del cuarto dato, ¿qué se ubicaría? Frecuencia aquí. ¿Qué significa esta F minúscula sub 1? Por ser F, frecuencia, o frecuencia absoluta, y no más. Y del primer dato, ¿qué significaría esta H sub 3? Por ser H es frecuencia relativa, por ser mayúscula es acumulada. Del tercer dato, o sea, sería la que va aquí, frecuencia acumulada. ¿Cómo se llena esto? Entonces aquí simplemente es tomar esta frecuencia o frecuencia absoluta y dividirla entre el número de datos, 4 sobre 20, 8 sobre 20, 5 sobre 20 y 3 sobre 20. Aquí hice la división de esta tabla en columnas, están separadas por color rojo. Entonces aquí tenemos una columna, 2, 3, 4, 5 y 6, y 7 con la de datos. Pero para frecuencias hay 6 columnas. Pero dentro de esta columna hay otras 2. Y dentro de esta columna hay otras 2. Lo que pasa es que aquí, esta frecuencia relativa, aquí está en forma de una fracción. Pero también matemáticamente este número, este fraccionario, equivale a un número decimal, que se obtiene dividiendo el número de arriba entre el número de abajo, el numerador entre el denominador. Voy a dividir en la mente. Entonces 4 dividido entre 20 sería 0,20. 8 dividido entre 20 sería 0,40. 5 dividido entre 20 sería 0,25. Estoy dividiendo en la mente. 3 dividido entre 20 sería 0,15. Todas estas de aquí hay que sumar, porque toda esta fila de acá es para sacar los totales, las sumas. Entonces si sumamos 4 veinteavos, más 8 veinteavos, más 5 veinteavos, más 3 veinteavos, como son fraccionarios homogéneos se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. 8 más 4 más 5 más 3 pues daría 20. 20 veinteavos. Pero 20 veinteavos es, si dividimos el 20 entre el 20 es una unidad. Bueno, aquí se suman los números decimales, y si sumamos esto, 20 centésimas, 40 centésimas son 60, y 25 centésimas son 85, y 15 son 100 centésimas, o sea, así se escribe, 1,00, que esto equivale al número 1. O sea, aquí al final debe dar el número 1 al sumar, siempre debe dar 1. Si no da el número 1, pues nos hemos equivocado en sumar. Vamos a mirar esta columna. Lo que pasa es que esta información que aquí está escrita en forma de fracción, y que aquí está escrita en forma de decimal, también se la puede escribir en forma de porcentaje. La manera más fácil para escribir esta información aquí en porcentaje es multiplicar este decimal por 100 y colocar el signo de por ciento. Bueno, ya si multiplicamos este por el número 100, 0,20% daría 20. Y se coloca el signo porcentaje, es decir, corre la coma a 2 lugares. Bueno, este, pues corre la coma a 2 lugares, sería 40 y por ciento. Esto 25 y por ciento. Esto es 15%. ¿Qué símbolos estamos usando aquí? H minúscula 1, H sub 2, H sub 3, H sub 4. H es para la frecuencia relativa. Acá usamos los mismos símbolos porque es lo mismo, sino que es la presentación en la que cambia. Aquí está en decimal y aquí está en fracción, o en fraccionario. Bueno, aquí sí hay un cambio, porque una cosa es decir 5 veinteavos, otra y exactamente lo mismo es decir 0,25, pero otra cosa es decir 25%. Eso significa que a este de aquí se lo ha multiplicado por 100 y se le ha agregado el signo por ciento. Entonces debería de escribirse de otra manera, debería escribirse la operación que se hizo. Aquí estamos escribiendo que a H sub 2 se le ha tomado y se le ha multiplicado por 100% y obtuvimos esto. Esta parte de aquí me está diciendo que hemos tomado H sub 2, que es 0,40,
y que lo hemos multiplicado por 100 y que le hemos colocado el signo por ciento. Entonces, al multiplicar por 100 hemos corrido la coma a 2 lugares y hemos obtenido el número 40 y luego hemos escrito el signo por ciento. Eso es lo que significa esta escritura. Si la frecuencia relativa la represento, la simbolizo, la denoto con una H minúscula, ¿cómo denotaría la frecuencia relativa en porcentaje? Si es frecuencia relativa va a ser con H. Y si es en porcentaje voy a escribirle a la misma H multiplicada por el 100%, 100 y el signo por ciento. ¿Qué va aquí? Sumar todo esto. Entonces si sumamos 20, 40, son 60 y 25, 85 y 15, 100. 100%. Aquí siempre debo tener 100%. Si no obtengo 100%, algo anda mal. O sea, algunas operaciones hicimos mal acá. Entonces aquí simplemente esto se trabaja parecido a como se trabajó esto con respecto a esto. Esta F mayúscula se obtiene a partir de la F minúscula. ¿Cómo? Sumando. Por ejemplo, este es esta es la suma de estos dos, porque es la acumulada. Esta es la suma de los 3 y esta es la suma de los 4. Entonces, ¿cómo se obtiene esta? Pues sumando. ¿Quién? A partir de H minúscula sui, de la frecuencia relativa, se obtiene la frecuencia relativa, pero acumulada. Se va a ir sumando. Entonces, ¿qué va aquí? Pues la suma de este hasta aquí. O sea, sería 4 sobre 20. ¿Qué va aquí? Pues la suma de este con este. 4 y 8 son 12. Como son 20avos, son homogéneos, se deja el mismo denominador, sería 12 20avos. Bueno, esto sería sumar estos tres. 4 y 8, 12 y 5, 17. 17 sobre 20. ¿Qué va aquí? Pues la suma de los 4. Entonces, 4 y 8, 12 y 5, 17 y 3, 20. Entonces 20 y como son homogéneos se deja el mismo denominador, 20 sobre 20. Bueno, las acumuladas no se totalizan. ¿Qué va acá? Pues lo mismo que aquí, lo mismo. ¿No es cierto? Sino que este mismo número tiene una representación en forma de fraccionario o en forma de fracción y también en forma de decimal. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo el de arriba entre el de abajo. Voy a dividir mentalmente. Aquí me daría 0,20 dividiendo el 4 entre el 20. Aquí dividiendo 12 entre 60 tengo 0,60. Aquí dividiendo 17 entre 20 obtengo 0,85 y dividiendo 20 entre 20 pues obtengo 1 que lo puedo escribir como 1 o 1,00. Las acumuladas, las frecuencias acumuladas no se totalizan. Otra forma de obtener la frecuencia relativa acumulada es simplemente trabajar desde acá, porque la frecuencia relativa acumulada pues parte de la frecuencia relativa que pues se tiene que ir sumando. Entonces este se copia aquí. Este 0,60 correspondería a sumar 0,20 con 0,40, daría 0,60. Este 0,85 corresponde a sumar 0,20, 0,40 y 0,25, daría 0,85. Y este 1 correspondería a sumar 0,20, 0,40, 0,25 y 0,15. La frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Entonces, si es frecuencia relativa va a ser H. Si es acumulada va a ser H mayúscula. O sea, esta. Y si es en porcentaje, tocaría a esta parte que está en decimal, multiplicarla por 100 y escribir el signo por ciento. Su símbolo aquí lo explica. Dice H sui. ¿Quién es H sui? Esta, H sui mayúscula. H sui mayúscula, H sui mayúscula. Multiplicado por 100 y escrito el signo por ciento. Por ejemplo, en esta tocaría tomar H sub 1 mayúscula. ¿Quién es esta? 0,20. Multiplicada por el número 100 y escribimos el signo por ciento. Pero al multiplicar 0,20 por 100 le corremos la coma a 2 lugares y obtendríamos 20 y el signo por ciento, 20%. Bueno, de manera análoga hacemos las demás. Por ejemplo, aquí sería este por 100 y escrito el signo por ciento. Al ser por 100 correr 2 lugares la coma quedaría 60%. Aquí corría 2 lugares la coma quedaría 85%. Aquí corría 2 lugares la coma quedaría 100%. Las frecuencias acumuladas, como esta, la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, o estas frecuencias relativas acumuladas, estas no se totalizan, o esta frecuencia absoluta acumulada no se totaliza. Las acumuladas no se totalizan. Otra forma de obtener estos porcentajes sería utilizar los porcentajes de las frecuencias relativas, que serían estos, porque las frecuencias relativas acumuladas son la suma de las frecuencias relativas. Entonces, por ejemplo, este 20 sería este 20%, este 60 sería 20% más 40%, se suma 60. Este 85% sería 20% más 40% más 25%, se suma 85%.
Y este 100% sería la suma de 20% más 40 más 25% más 15% sería 100%. Y toda esta información que estamos llenando aquí en esta tabla de frecuencia, después la vamos a poder utilizar para realizar unos gráficos. Y en los gráficos la información se presenta de una forma más entendible. La frecuencia absoluta no se le toma porcentaje. ¿Y por qué la frecuencia absoluta no se toma porcentaje? Porque la frecuencia absoluta no me está indicando cuántas veces se repite un dato en relación a un total. Las frecuencias absolutas nunca se calculan en base al total de datos. Simplemente indica el número de veces que se repite un dato. Mientras que la frecuencia relativa se me dice el número de veces que se repite un dato en relación al total de datos que hay. Y cuando tenemos una parte en relación a un todo, allí sí podemos sacar un porcentaje. De lo contrario no se puede. Si les gustó el video, pues denle me gusta y los invito a que compartan la dirección de este blog, que es el lugar donde estoy organizando todos los videos que estoy subiendo a YouTube. También los invito a que se suscriban al canal. Aquí abajo en la descripción del video les dejo dos enlaces. El primero es a este blog y el segundo al canal de YouTube. Gracias.